Gerardo Suter, exposición Ambos Mundos en el Museo de Arte Queretano. Yo creo que hay muchísimas imágenes en esos archivos, ¿no?, que me hacen repensar la función de la fotografía, la función de la imagen, ¿no? Pero creo que son muchas las imágenes que me sirven a mí para, y también lo he hablado en otras ocasiones, para ir construyendo mi propia teoría sobre la imagen. Yo creo que más que la cultura popular son cierta cercanía con las culturas ancestrales, ¿sí? Yo creo que de ahí abreva mucho de mi trabajo, sobre todo la noción de dualidad, ¿no?, y la construcción de las imágenes a partir de la noción de dualidad. Me parece, yo creo que es muy difícil, siento que es una pregunta y una respuesta muy compleja, ¿sí? Porque si yo entiendo la fotografía como un reflejo, ¿sí?, de lo que es la realidad, como una manera de traducir la realidad, ¿sí?, la fotografía va a ser tan plural, tan multicultural, ¿no?, como lo es la realidad en nuestro país, ¿no?, con tantos cruces, ¿no?, de culturas, con tantas visiones, ¿sí?, que forzosamente se reflejan, ¿no?, en esas maneras que tenemos de traducir lo real. La presencia ideológica también responde a un dominio territorial, ¿no?, y a un poderío territorial. Y entonces yo creo que no es solamente lo que hicieron, sino por qué lo hicieron, cómo construyeron y cómo se constituyeron en culturas dominantes, ¿no? Porque esas culturas obviamente florecieron alrededor de culturas no menos importantes, ¿sí?, pero probablemente con un poderío, ¿no?, un poderío menor, ¿sí? Y yo creo que la distancia entre mayas y mexicas, la distancia territorial también ayudó un poco a que las dos se mantuvieran con cierta independencia y pudieran cada una desarrollar su propia cosmogonía, ¿no? Pero definitivamente la cultura mexica es una cultura muy, muy fuerte, muy dominante, ¿no? Y se ve en su arquitectura, ¿no? Y probablemente en la manera en que se extendió a lo largo del país, ¿no? Para mí esa pieza es una incógnita, ¿sí? Y lo creo que también es una incógnita para mucha gente, ¿sí? Mi mejor referencia es lo más cercano que puedo pensar que existe a eso, es la escena de 2001, Odisea del Espacio, cuando aparece este monolito, ¿sí? Y hay un momento de sorpresa, ¿no?, de los simios, ¿no?, o proto seres humanos que están alrededor del monolito, que no entienden qué es esa pieza, pero que de todas maneras terminan adorándolo, ¿no? Entonces un poco eso, porque dudo que todo el mundo sepa lo que es esa piedra, pero tiene una fuerza por algo. No la destruyeron los españoles cuando llegó a México, no se atrevieron a destruirla, por eso la tuvieron que enterrar, ¿sí? Por eso la desenterraron y después de muchísimos siglos la exponen en la catedral, ¿no?, a un lado de la catedral. Entonces tiene como un campo de protección, ¿sí?, que impide que le hagan algo a esa pieza. Cuando en un momento dado empiezan a usarla para tiro al blanco, ¿no?, que estaba en catedral, deciden al poco tiempo moverla y llevarla a la sala de monolitos junto con la Coatlicue. Pero entonces es una pieza que además está occidentalizada en su presentación, ¿sí?, porque está puesta vertical,
¿sí? Y esa pieza en realidad estaba viendo hacia el cielo, ¿no? Y el norte no existía, o sea, los puntos cardinales que nosotros entendemos como puntos cardinales no eran los que ellos manejaban los equinoccios, ¿no? Entonces hay una occidentalización de esa pieza en su interpretación. Por eso yo también decía que no es un calendario, ¿no? Entonces el significado es otro. Y nosotros la hemos hecho nuestra, desprendiéndonos de su finalidad, dejando de lado su finalidad original, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es pensar esa pieza ahora, ese objeto, de una manera distinta, ¿no? Y esa pieza, bueno, creo que no estuvieron en la charla que di hace ratito, pero lo que comentaba es que esa pieza tiene inscrita una fecha, 1479. O sea, pero esa fecha marca el momento en que se dejó de esculpir esa pieza. Entonces, no hay nada, después de esa fecha, 1479, no hay nada hacia el futuro. Todo el tiempo sucede alrededor de la pieza, ¿sí? Entonces esa pieza es inamovible, yo hablaba de una foto pétrea, ¿sí? Es una instantánea de un momento, 1479, que te cuenta toda una historia, ¿sí? Pero hacia adelante, esa piedra no cambia y todos cambiamos alrededor de esa piedra, ¿no? Yo creo que la riqueza está en ese reconocernos en un momento, en un presente, ¿sí? Para a partir de ese reconocimiento en el presente poder construir algo hacia el futuro, ¿no? Ahorita hay cosas que podemos conservar, ¿sí? Pero que no vamos a volver a hacer de la misma manera, porque ya la función de muchos objetos, ¿sí? La función de muchos símbolos, ¿sí? Ya han sufrido muchos cambios, entonces tiene que haber una resignificación de los objetos, una resignificación de muchos de muchas ideas, y ahí viene todo este cambio de narrativa, ¿no? Todo este movimiento de las ideas, ¿no? Todo replanteamientos ideológicos acerca de los objetos, sus funciones, ¿no? Y cómo los leemos y cómo los reinsertamos como objetos, inclusive la foto como objeto, cómo la reinsertamos, ¿sí? en una narrativa diferente. Me gustaría mucho invitarlos a la exposición Ambos Mundos en el Museo de Arte de Querétaro. Son 2 salas donde van a tener, yo creo, una experiencia interesante y un ejercicio con las imágenes que creo que puede resultar muy interesante.